¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi propósito de vida y cómo lo encuentro? Hoy te voy a compartir 8 pasos para que descubras si estás o no camino hacia tu propósito. Además, te voy a dar las acciones que tú debes de tomar para encaminarte a partir del día de hoy hacia tu propósito de vida. Y también te voy a compartir lo que es la historia de David y Goliat, lo cual es una historia fascinante que seguramente ya has leído, y si no la has leído, no te preocupes, que aquí vamos a ir a profundidad y vamos a descubrir cómo fue que Dios encaminó a David hacia su propósito y al último lo convirtió en un rey. Ahora bien, muchas personas solamente llegan al segundo paso que yo te voy a compartir el día de hoy. Es más, a veces hasta renuncian en el primero y quizá tú ya te encuentras en este primer paso y ya no quieren continuar con los siguientes pasos que te voy a dar porque resulta un tanto complicado y un tanto difícil. Pero si tú te comprometes y llegas hasta el final del video, vas a ver que estos 8 pasos están perfectamente diseñados para que tú logres tu propósito de vida y te encamines en él a partir del día de hoy. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando terminé de estudiar lo que fue mi carrera de turismo, invertí 5 años de mi vida estudiándola y al último me dije a mí misma: Dios, yo no quiero trabajar en esto. No me sentía feliz realmente. Y recuerdo que en ese momento estaba leyendo un libro llamado Secretos de una mente millonaria, seguramente lo has leído, de Hart Becker, y al final del libro el autor mencionaba los cursos que tenía y uno de esos se llamaba 100 ideas de un negocio millonario, algo así era. Y yo lo compré ese curso porque dije, seguramente una de estas 100 ideas tiene que ser mi propósito de vida y yo ya voy a saber qué hacer y en qué trabajar. Y no, ninguna de esas ideas era mi propósito de vida. Me tomó bastante tiempo poderlo averiguar, pero hoy yo lo voy a simplificar para ti en solamente 8 pasos. Y el primer paso que te voy a compartir, que seguramente ya estás pasando por este paso, es donde identificas esta dificultad, donde sabes que hay algo más. Ya sabes que hay algo más. Y aquí muchas personas, a pesar de saberlo, deciden no continuar. Sabes que podrías estar haciendo eso que a ti tanto te gusta y poder estar generando suficiente a través de ello, pero por alguna u otra razón, las personas te dicen que dejes eso, que te pongas a trabajar, que hagas lo que produce, y tú ahí es donde te comienzas a alejar porque escuchas a las demás personas. Pero si tú ya sabes que hay algo más, entonces la decisión más inteligente que has de poder hacer es el continuar hacia lo que sigue para que Dios te siga mostrando los siguientes pasos. El hecho de que ahorita sea difícil cualquier situación que tú estás pasando, esa es la prueba que Dios te está poniendo, porque todos esos retos y todas esas dificultades te van a servir a ti el día de mañana para que los uses como si fueran armas en tu propósito y entonces puedas resistir ahí y permanecer durante todo el tiempo. Porque muchos son los planes que tiene el hombre, pero solamente el propósito del Señor prevalecerá para siempre. Esto nos lo dice Proverbios 19:21. Aún así, tú tengas otros planes, si no haces eso para lo que Dios te mandó, tú vas a sentir que algo te falta. No te vas a sentir pleno porque solamente a través de tu propósito es en donde vas a alcanzar esa plenitud y todo eso que tanto sueñas. Así que entre más rápido te encamines hacia tu propósito, más rápido avanzas y más rápido llegas. Después, el segundo paso es el de la preparación, cuando tú ya logras identificar eso que a ti tanto te gusta. Y si aún no lo identificas y sigues en el primer paso, está bien, sigue escuchando este video y vas a ver cómo al final vas a tener una idea más clara. Y este segundo paso es el de la preparación. Y aquí mucha gente renuncia porque no está dispuesta a pagar el precio que conlleva lo que es el crecimiento, el ser tú mejor todos los días, el todos los días comprometerte con aprender algo nuevo. Y a veces este propósito tiene que ver con ciertos hobbies. Y he visto incluso que hay chicos,
un ejemplo, o mujeres incluso, que son muy buenos y que les apasiona realmente un deporte, pero porque alguien más les dijo, no, es que eso no te va a dar para comer, ellos ya no continuaron y no se esforzaron en ser los mejores. Y esto es lo que requiere el segundo paso, en que tú te tienes que convertir en el mejor y requiere que aprendas todos los días de tu vida algo nuevo acerca de tu propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Y ahí es donde te comienzas a desenvolver a través de esas pasiones, a través de eso que tanto te gusta. Y voy a comenzar a leerte lo que es Primera de Samuel capítulo 17, donde está la historia de David y Goliat. David era lo que es un pastor, un muchacho muy joven que se dedicaba a pastorear ovejas, y Goliat era un gigante que medía casi 3 metros. Y en ese momento estaban en guerra lo que son los israelitas con los filisteos. David pertenecía a los israelitas y el gigante a los filisteos. Y el gigante les dijo que solamente aquel que lo lograra matar iba a poder competir contra lo que son los filisteos, porque si lograban matar a Goliat, que era el gigante, entonces Goliat les dijo que los filisteos iban a ser esclavos de él. Pero como Goliat era un hombre muy fuerte, nadie lo podía derrotar. Y en 17:24, que es la historia que voy a comenzar a leer, nos dice esto. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Corrían de Goliat porque los iba a matar, porque ya estaba matando a muchos. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y David dio la casualidad que estaba ahí. No fue casualidad, fue más bien que Dios lo puso ahí, porque ese día su padre lo envió a que fuera al campo de guerra, al campo de batalla, donde estaban sus 3 hermanos mayores. Sus 3 hermanos mayores estaban luchando, según ellos, contra el filisteo, lo cual no lo estaban haciendo porque nadie era capaz de enfrentarlo, todos corrían. Y David fue ese día a llevarles de comer porque su padre le ordenó que dejara las ovejas y que fuera a llevarles de comer y que le trajera buenas noticias acerca de sus hijos, de sus 3 hijos mayores. Y ya cuando estaba David ahí, logró escuchar esto que estaban diciendo, de que quien lo matara, el rey lo iba a colmar de riquezas y además le daría a su hija como esposa y a su familia quedaría exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le va a dar a quien mate a ese filisteo y que salve el honor de Israel? ¿Qué se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Porque Dios amaba a los israelitas. Entonces, los israelitas era el ejército de Dios. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y entonces apareció su hermano mayor, Elib, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Ya sabes, ¿no? A veces, bueno, yo tengo una hermana mayor y a veces los hermanos mayores es como si se creen más que los hermanos menores. Y aquí es como que el hermano mayor le está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. Vete a cuidar las ovejas. Así casi me lo imagino que le dijo. Y después dice, apartándose de su hermano, le preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo, que qué le iba a dar como recompensa y que quién era ese filisteo gigante. Algunos que oyeron lo que había dicho David se encontraron a Saúl y este mandó a llamarlo. Y entonces David le dijo, Saúl era el rey en ese momento, era el rey que estaba reinando en Israel. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo, contestó David. Yo mismo iría a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida.
Y aquí es lo que le sucede a muchas personas, que te dicen, no eres más que esta persona que viene de este lugar, que solamente sabe hacer esto. ¿Cómo te atreves a decir que tú vas a ser una persona exitosa o que tú vas a ser una persona millonaria o que tú vas a lograr todos esos sueños que tienes? No hace sentido lo que estás diciendo, casi que le contestó Saúl. Y después David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Imagínate qué fuerte era David, que podía matar a los leones y a los osos que atacaban a sus ovejas. Y los mataba con sus propias manos. A pesar de ser un muchacho joven, era el más fuerte. Tenía 7 hermanos, era el octavo, él era el más pequeño de todos y los más grandes eran los que estaban en la batalla. Y dijo David, si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo, dijo David. Fíjate lo tan comprometido que estaba David con su propósito, que no importa lo que estaba haciendo, él estaba creciendo y siendo mejor todos los días. ¿Y por qué lo sé? Porque para poder matar a un león y a un oso, eso significa que David se tuvo que hacer muy fuerte y haber practicado mucho, haber entrenado, haber agarrado estas fuerzas tras las prácticas. No, nadie, ningún ser humano nace y ya puede matar a un león ni a un oso. Tiene alguien que practicar para volverse el mejor haciendo eso. Y David lo hizo. Por eso muchas personas aquí en el paso 2, que es el que tú te tienes que volver el mejor haciendo lo que estás haciendo, aquí renuncian porque no están dispuestos a aprender y a pagar el precio que implica el ser el mejor y el más fuerte en eso que tú estás haciendo. Y después el paso 3 es un cambio de mentalidad. Fíjate cómo a David aquí le dijeron, a ver, tú solamente eres un pobre muchacho, le dijo su hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí, deberías estar con tus ovejas, no en el campo de batalla. Es ese cambio de mentalidad que tú tienes que hacer donde los demás te dijeron que no era suficiente, que eras un simple muchacho, una simple muchacha, que no eras muy guapo o muy guapa o que quizá te faltaban dones y talentos, que no eras muy inteligente, que eras muy malo haciendo ciertas cosas. Todo lo que te hayan dicho lo tienes que dejar atrás para tú poderte convertir en la persona para la cual Dios te mandó a este mundo y que tú puedas encaminarte hacia tu propósito. Porque si David hubiera escuchado a su hermano y a Saúl cuando les dijo, a ver, tú eres un muchacho que solamente cuida ovejas, vete de aquí. Si él los hubiera escuchado y no se hubiera preparado con el segundo paso, cuando Dios lo puso a cuidar ovejas, él entonces hubiera renunciado porque su mentalidad le decía, no, pues sí, yo solamente soy un cuidador de ovejas, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Pero David tenía una mentalidad muy distinta y estaba muy comprometido con su propósito, con Dios, y él estaba dando siempre lo mejor de él, siempre estaba dando lo mejor de él. Por eso tienes que abandonar esa mentalidad que te dice que no eres suficiente o que no puedes o que es muy difícil, para que Dios te prepare con la mentalidad correcta de que tú eres el Hijo de Dios y de que tú estás en el camino correcto sin importar lo que sea que tú estás haciendo. Y después el paso 4 es el de dejarte en tu propósito, apasionarte por él totalmente, lo que hizo David aquí. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Bukowski, que dice, encuentra lo que amas y deja que te mate. Así tú, encuentra lo que amas y deja que te mate. Acábate haciendo eso que tanto te gusta. Y un secreto de este paso que te voy a contar es de que cuando ya lo encuentres, no vas a estar listo. No vas a estar listo aún así hayas tenido preparación. Vas a sentir que no estás listo y vas a tener que continuar porque
Dios no nos pidió que teníamos que ser perfectos y tampoco nos dijo que teníamos que estar listos para el siguiente paso. Una mujer, cuando va a tener un bebé, no está lista para convertirse en madre. Tiene que arreglárselas ella o ver quién le ayuda para poder aprender a ser una madre. Así tú no vas a estar listo para dar ese siguiente paso hacia tu propósito. No lo vas a estar. Y te tienes que apasionar y te tienes que aventar con los ojos cerrados prácticamente y confiar en que todo va a estar bien. Este es el paso número 4, porque aquí ya no hay espacio para el miedo. Ya aceptaste la nueva identidad, ya tuviste este cambio de mentalidad de que ahora eres un hijo de Dios y que Dios te va a convertir en ese guerrero, en esa persona fuerte que va a tener las armas suficientes y las habilidades suficientes para poder continuar, y ya no hay espacio para el miedo. Ya dejaste eso atrás. Esa mentalidad ya no va contigo aquí. Si tú ya llegaste a este paso, ya no hay espacio para sentir que no eres suficiente. Después, en el paso 5, vamos a identificar aquí lo que son los 3 tipos de propósito antes de continuar con lo que es la historia de David y Goliat, la cual está muy fascinante. Pero los 3 tipos de propósito es, el primero es el espiritual. El propósito espiritual tiene que ver con servir a Dios. Sea lo que sea que tú estás haciendo en este momento, tienes que servir a Dios haciendo lo mejor de ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Y tras tú servir a Dios, nos vamos a ir con el propósito social. El propósito espiritual es el primero, el de servir a Dios, porque Dios nos dijo, encuentren el reino primero. Dios es el rey, por lo tanto nosotros tenemos que servir a ese rey. Y el propósito social es el que nos dice que nosotros debemos de crear valor para los demás. Porque Dios nos dijo, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón. Por eso nosotros le tenemos que servir a Dios para después servir a los demás y agregar valor en cualquier cosa que tú estás haciendo para podérsela entregar al otro y darle valor a través de eso que tú haces. Y aquí la clave es que este propósito se divide en 2. Tanto le tienes que dar valor y poder ayudar a las personas que no te pueden dar algo a cambio, como a las personas que sí te pueden dar algo a cambio y aprender habilidades por las cuales alguien más te pueda pagar. Habilidades que el día de mañana te van a hacer una mejor persona y que no solamente van a ayudar a las demás, sino también esas personas te van a poder recompensar por eso que tú estás haciendo por ellas. Salomón utilizó la sabiduría que Dios le dio para escribir muchos proverbios. Y gracias a todos esos proverbios que escribió Salomón, recibió muchas recompensas y se volvió en el hombre más millonario de todos sus tiempos. Porque Salomón tenía sabiduría como uno de sus dones y eso lo utilizó para servir a Dios y después lo utilizó para servir a los demás, se lo dio a los demás y gracias a eso él fue recompensado. Y después tenemos lo que es el propósito especial. Y el propósito especial es eso que solamente tú puedes hacer, que nadie más puede hacer por ti, porque Dios colocó esos dones espirituales en tu corazón. Hoy no vamos a hablar acerca de los dones, lo voy a dejar para un siguiente video porque si no me alargaría mucho, pero Dios colocó unos dones espirituales en ti y tú eres la única persona que puede llevar a cabo ese propósito gracias a esos dones, porque ese don es especial para ti y ese propósito es el único por el cual Dios te creó. Después de tú haber cumplido el primero y el segundo, se te va a ir revelando el tercero. Puede que a veces se te revele al principio, no sé el orden, pero sí que no nos podemos saltar el primero, que es el espiritual, tampoco el social, y el especial va de la mano. Todos van de la mano. Y esos son los 3 propósitos que tú debes de aprender para poder encontrar el tuyo, que es el especial, y que puedas agregar valor y tú ser recompensado gracias a este propósito. Después tenemos lo que es el paso 6. Pero antes déjame continuar leyéndote lo que es la historia de David y Goliat. Anda pues, dijo Saúl, Saúl era el rey, acuérdate, que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza.
David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y se las metió a su bolsa de pastor. Luego, honda en su mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Le dijo Goliat. Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que les voy a echar su carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Fíjate cómo David aquí no se fijó en las cualidades de los demás. Él agarró una bolsa, su bastón, fue al río a escoger 5 piedras y se las metió a su bolsa de pastor. Si él hubiera escuchado a Saúl y hubiera ido con una espada hacia Goliat, él hubiera fracasado en su misión, porque él no era bueno con la espada, él era bueno con las piedras, porque eso era lo que usaba para matar a los osos y a los leones. Y muchas veces aquí las personas se pierden porque ellos quieren agarrar las habilidades y los dones de otras personas y buscan algo que ya le está generando el éxito a los demás y entonces ellos van y quieren hacer eso mismo. Y ahí es donde fracasan, porque no fueron diseñados con esos mismos dones y Dios no les dio esos talentos. Si David no se hubiera preparado con esas piedras, siendo el mejor aprendiendo a usarlas, él nunca hubiera podido matar a lo que es Goliat, porque él lo mató. Después David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. David era alguien muy valiente, muy valiente a pesar de ser joven y un muchacho. Y ya después aquí me voy a ir al 49 y dice: Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Fíjate lo valiente que era David. Aquí nos muestra cómo Dios siempre estuvo con David. Siempre estuvo con David y lo acompañó hasta el final. Fíjate cómo todos los demás, al inicio comencé contándote esta historia, cómo todos los demás corrían y huían despavoridos del filisteo. Y lo que hizo David fue, él ya sabía que este era su propósito. Él ya sabía que estaba ahí por una razón, porque él sabía cómo matar a leones y a osos. Entonces, él no tuvo miedo por eso. Y mientras todos los demás le corrían, lo que hizo David fue no huir del filisteo, sino más bien correr hacia el filisteo. Él corrió mientras todos los demás corrían. Y así fue como él triunfó. Mientras todos los demás corren y se alejan de lo que es el camino de su propósito, tú te acercas a tu propósito y te comprometes con ser el mejor en lo que estás haciendo. Después, el paso 6 nos dice que nosotros tenemos que tener una alegría perpetua, una confianza interior en Dios. Por eso uno de los propósitos, el primero que yo te di, es el propósito espiritual. Nosotros como seguidores de Dios debemos aprender a vivir en un estado de alegría infinita, en donde incluso lo malo o lo que no podemos entender en este momento nos está llevando hacia ese gran propósito, porque así es como está haciendo. Todo lo que está sucediendo en este momento en tu vida te está llevando hacia tu propósito. Debemos de ser muy entusiastas y ver lo bonito que hay allá afuera y tener esa seguridad dentro de nosotros de que el día de mañana va a ser mejor. Incluso si el día de hoy es increíble y si este mes te ha ido increíblemente bien en todo lo que tú querías,
Tú sabes y confías dentro de ti que mañana va a ser mejor y dentro de un mes va a ser aún mucho mejor, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y cuando tú ya estás camino en el propósito, Dios no te abandona cuando tú ya vas camino hacia Él. Después, el paso 7 es precisamente el rendirte a la voluntad de Dios, aceptar su voluntad, de que a veces su voluntad no nos va a parecer, pero si nosotros nos rendimos a su voluntad, aceptamos que todo lo que nos está sucediendo es para nuestro mayor bien. Todo. ¿Y sabes por qué muchas personas no se rinden a la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios no está en el placer inmediato, no está en lo fácil. La entrada al reino de Dios, al reino de los cielos, es por una puerta estrecha, no es por la puerta ancha donde todos pueden entrar. Y no me refiero al reino de los cielos en el cielo, ¿no? Como a mí muchas veces me lo hicieron creer cuando iba a la iglesia. No, me refiero aquí, de que el reino de Dios, toda la plenitud que Dios nos prometió, no está a través de los vicios, a través de los malos hábitos, a través de estar de flojos todo el día, porque date cuenta que nosotros como seres humanos lo que queremos y lo que buscamos es la comodidad. Nosotros buscamos la comodidad. Eso es lo que queremos todas las personas y de hecho por eso queremos llegar a nuestro propósito, porque pensamos que una vez que estemos haciendo eso que tanto nos gusta, entonces vamos a estar muy cómodos disfrutando de la vida. Y sí, tú vas a disfrutar de la vida, pero no está en el placer inmediato, no está ahí, porque los beneficios, aunque tú en un inicio creas que no hay buenos beneficios, porque ¿qué beneficios me va a dejar el yo hacer ejercicio todos los días, el además comer saludable todos los días cuando suena muy aburrido? Al inicio no vemos los beneficios, pero con el paso del tiempo esos beneficios se vuelven una paga muy increíble que tú ya no eres capaz de dejar de hacer ejercicio ni de comer saludable debido a que te comienzas a sentir muy bien por dentro. Así tú, al inicio puede requerir un sacrificio de ti o incluso un esfuerzo, pero después vas a tener todas las recompensas que Dios nos prometió. Por eso no está en el placer inmediato. Donde se termina tu zona de confort es donde empieza la zona de tu propósito. Donde tú dejas el sillón a un lado y te encaminas y te pones la armadura que Dios te dio, es ahí donde encuentras el camino de tu propósito. Y el paso 8 y el paso último, que es este paso práctico, que por supuesto es ese paso por donde puedes comenzar el día de hoy, es el tú comenzar a orar mucho, pedirle a Dios que te muestre su propósito que tiene para ti y además de eso, comenzar con lo que es tu cuerpo, comenzar con la parte más baja de tu ser. La parte más baja de tu ser es tu cuerpo y después está la mente y después está Dios. Si tú no dominas a lo que es la parte baja de tu cuerpo, entonces no podemos estar hablando de que vas a poder dominar la parte de tu mente. Debe de haber un orden y por tanto salir del placer inmediato es poder aprender a dominar la parte baja de nuestro cuerpo, poder aprender a dominar lo que decimos, lo que hacemos y también el cómo actuamos, para poder nosotros tomar decisiones que vayan en el camino de Dios. Muchas personas no logran encontrar su propósito y ni siquiera se ponen en este camino porque están simplemente de fiesta en fiesta, porque están en los vicios, porque están haciendo todo lo contrario que Dios nos mandó a hacer. Y por eso no logran llegar a su propósito y quizá nunca lo descubran. Y quizá tampoco nunca alcancen la plenitud y lleguen a un momento de su vida donde se pregunten, ¿qué hice con todos estos años de mi vida? Por eso el paso práctico es el tú terminar ahí tu zona de confort. El día de hoy la terminas y te pones camino hacia lo que es la oración, camino hacia dominar tu cuerpo y es ahí cuando Dios te va a comenzar a mostrar tu propósito de vida. Además de eso, cualquier cosa que te esté sucediendo en este momento ya tiene que ver con tu propósito. Tú ya estás en el camino de tu propósito. Ya lo estás, porque Dios te está haciendo fuerte y te está fortaleciendo
en todo lo que tú estás haciendo. Él tiene un plan perfecto para ti. Él lo tiene, tenlo por seguro. Nosotros no lo entendemos, pero conforme pasan los años, tú te vas a ir dando cuenta que todo encaja a la perfección y que efectivamente eso que antes no le veía sentido, después comienza a tener total sentido para ti y entonces es ahí cuando Dios te muestra tu propósito. Enfócate en lo que estás haciendo, enfócate en ser el mejor en cualquier cosa de lo que tú estás haciendo y de ahí te van a comenzar a surgir oportunidades, vas a comenzar a ver la vida desde otra perspectiva. No te resistas a los planes que Dios tiene para ti, no te resistas a la voluntad de Dios, porque en su voluntad es donde están los planes que Él tiene preparados para ti. El reino de Dios, lo que nos decía Jesús, busquen primeramente el reino de Dios, es precisamente el rendirnos a la voluntad de Dios, el aceptar que todo lo que nos está sucediendo en este momento es perfecto. Y gracias a que eso que nos está sucediendo es perfecto, entonces lo que nos va a suceder el día de mañana va a ser aún más perfecto, porque veo la plenitud en lo que me sucede. Nosotros no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cuál es nuestra actitud en eso que nos está sucediendo. Y cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, es entonces que Él te muestra su voluntad para ti, la cual es perfecta, buena y aceptable, pero tú la tienes que aceptar. Y eso es encontrar el reino de Dios primero. El aceptar que Él es el rey y que Él gobierna sobre ti y por lo tanto tienes que ser agradecido desde el día de hoy en cualquier cosa que tú estés haciendo. Las personas se enfocan mucho en el yo, primero yo y después los demás. Sí, primero tú y después los demás, pero antes que tú está Dios, antes que tú está tu creador. Fíjate lo tan mal agradecidos que somos las personas que nos quejamos por lo que nos pasa día con día, cuando Dios nos está dando todos los días un nuevo amanecer y nuevas oportunidades y nuevos retos para nosotros poder ser mejor. Imagínate que eso que tú creaste o que eso que tú posees, imagínate que tuvieras, yo qué sé, una casa o un terreno o algo muy valioso en tu vida, un coche, y de repente ese algo tuviera vida y se fuera de ti y se alejara, porque tú no eres su dueño. Y tú te ibas a quedar, ¿cómo que yo no soy el dueño si yo pagué por eso? Si yo pagué un precio por eso. Pues así Dios contigo. Cuando nos alejamos de Él, nos alejamos de nuestro Creador. Cuando Él pagó un precio por nosotros. Y ese precio fue el que Jesús pagó cuando vino a esta tierra y dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos abandonar toda nuestra mentalidad pasada, los pecados, lo que habíamos cometido y que entonces nos pudiéramos enfocar en el propósito que Dios nos dio, que nos dejáramos ya casi que de estarnos quejando y de culparnos a nosotros para decir, hey, yo ya di la vida por ti, ya pagué el precio por tus pecados. Ahora enfócate en el reino, ahora enfócate en el propósito que yo te di. Enfócate en ser mejor todos los días, en cumplir con lo que yo te estoy ordenando y en aceptar que mi voluntad para ti es perfecta. Eso nos dice Dios. Y créeme que si tú sigues estos 8 pasos, tú vas a estar en camino en tu propósito. Es más, ya estás camino a tu propósito. Probablemente solamente te falta aceptar la voluntad de Dios, que es el encontrar el reino de Dios primero y aceptar que Él es el rey. Pero si tú haces esto, te vas a dar cuenta que después Él te va a ir mostrando muchos dones. Porque fíjate lo curioso que hay aquí, que no solamente Dios nos dio un solo don. Hay personas que tienen bastantes dones, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue Salomón, como lo fue David. Tenían bastantes dones. David no solamente tuvo un don, que era el de el ser muy valiente o el de ser muy fuerte, sino también Dios le enseñó después a cómo tenía que gobernar y se convirtió en uno de los mejores gobernantes de todos los tiempos porque fue un rey extraordinario sobre Israel. Y le dio muchas más habilidades, pero se las fue mostrando conforme iba avanzando. Si nunca hubiera sido un buen pastor, nunca hubiera llegado a ser un buen rey. Así tú. Si no eres el mejor en lo que sea que Dios te está asignando el día de hoy, nunca vas a poder ser el mejor en lo que Dios tiene preparado para ti el día de mañana.
Espero que este video te haya servido. Te mando un abrazo, te bendigo. Recuerda que Dios está contigo y nos vemos en el siguiente. Este canal se llama Por Fe No Por Vista. Antes de irme, suscríbete, dale like. En este espacio estamos constantemente aumentando la fe y también encaminándonos hacia lo que es tu propósito para que puedas vivir una vida plena y como Dios nos la prometió, llena de gracia. Te mando un abrazo. Bye bye.